Grabando. Ahí. Entrevista a Claudio, toma uno. Bueno, recordá que la pregunta no va a salir, así que si podés un poco retomarla. Bueno, para comenzar la entrevista me gustaría que me cuentes tu nombre y tu apellido completo. Soy Claudio Giomi, tengo 58 años. Bien. Fecha y lugar de nacimiento. Nací en Oncativo, en provincia de Córdoba, el 29 de septiembre de 1963. Bien. ¿Nos puedes contar cómo entraste a las Fuerzas Armadas? Bueno, en ese momento como entrábamos por una ley que había que era del servicio militar obligatorio, que te tocaba a los 18 años, había un proceso de sorteos, no todos ingresaban, pero bueno, a mí me tocó por número ingresar y cuando terminé el colegio secundario, después del quinto año, al año siguiente, en febrero de 1982, ingresé me tocó el servicio militar, la colimba, que en ese momento era lo que correspondía. Pues se escucha. Ah, bien. Esperamos que pase la gente que se está egresando. ¿Qué tal? Hermosamente. No lo juzgamos. Solo me Yo enviaron. también tocadito antiguo así. Ahí te lo dejo. Seguimos, no sé qué. ¿Pararon de grabar? No. Bueno, seguimos. Ahí. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que saliste sorteado para...? Bueno, en ese momento era un hecho que posiblemente ahora en perspectiva no se entienda, pero en ese momento era todo un tema para plantear. Nos juntábamos los amigos que nos tocaba ese día y estábamos escuchando el sorteo y la verdad que yo sentí que era nada, no quería hacer la colimba, esa era la verdad, no tenía esa intención. Uno de mis amigos con quien fuimos incluso a sacar el documento juntos y por lo tanto tenemos un número de diferencia, pero nada más que él es de enero del 64, pero fuimos juntos a sacar el tema. Él, el año que yo nos sortearon, a mí me tocó y a él el número de él no le hubiese tocado y al revés, al año siguiente a él también le tocó y el número mío no sé qué, todo mal, pero no, nada, no, era la sensación de ir un año perdido en tu vida, para mí, digamos, ¿no? Para otro era una experiencia. ¿Y para tu familia qué era? No, bueno, había todo un concepto de naturalización del servicio militar como un hecho que cruzaba a todos y que naturalmente estaba. Culturalmente la colimba era sinónimo de hacerte hombre, digamos, pero... bueno, en el caso de mi familia, además por una situación nada de particular, tampoco era valorado como un hecho importante ni significativo. En ese momento yo tenía más expectativas sobre la posibilidad de que mi vida continuara más por el lado de una carrera universitaria y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés del 2 de abril de 1982? Bueno, a mí me tocó incorporarme al servicio militar en febrero, el 1 de febrero, acá en Córdoba. Y bueno, sin saber dónde, vos te presentabas en un lugar y después te destinaban. En mi caso, el destino fue en Sarmiento, provincia de Chubut, lugar que no tenía ni idea que existía. Nos trasladaron en un avión, un Hércules, sin asiento. Bueno, era muy particular el vuelo. Sí tengo recuerdo porque fue una experiencia muy particular. Además era la primera vez que subí a un avión. Y bueno, terminamos en un lugar que no sabíamos, que era Comodoro Rivadavia, y de ahí en camiones fuimos al lugar donde me tocó hacer el servicio militar. Eso fue en febrero. El desembarco de Malvinas ocurrió un 2 de abril, un viernes. En ese momento, unos días anteriores había habido alguna movilización de grupos de gente, pero no sabíamos bien
de qué se trataba, o sea, gente en el sentido de soldados que habían sido movilizados. En ese momento nosotros creíamos que era por el tema del conflicto con Chile, porque veníamos de, hacía unos, este año había ocurrido el conflicto de Bigle y ese tema, creíamos que era esa la situación. Sin embargo, el 2 de abril, todas las mañanas, vos en el, digamos, en el cuartel donde estábamos, era la formación de izar la bandera, que ocurría todos los días, y ese día, el 2 de abril, nos avisaron, era un viernes, nos avisaron que, bueno, que Argentina había recuperado el control de las Islas Malvinas. Ese fue el anuncio, digamos, ¿no? Yo en ese momento permanecía en el lugar que estaba porque el grupo donde, digamos, en Colonia Sarmiento había 3 grupos de agrupaciones militares, uno que era un regimiento de infantería, otro un grupo de artillería y un batallón de ingenieros que se llamaban. Bueno, el regimiento de infantería sí se movilizó para Malvinas, o sea, llevaron a los soldados de ahí. En el caso del grupo de artillería, el batallón no, así que bueno, nosotros no estábamos con esa movilización. Sin embargo, al día sábado, sí, al día siguiente, el día sábado 3 de abril, me llamaron, quien era en ese momento el jefe del grupo de artillería, y me anunció que bueno, producto que yo había estudiado inglés durante la secundaria, digamos, que bueno, que me movilizaban para Malvinas, o sea, que me sumaba eso. Bueno, eso fue lo que ocurrió. En realidad ese día sábado a mí me trasladaron a Comodoro y ahí me encontré, éramos un grupo de 6 soldados que también en un Hércules nos subieron rumbo a Malvinas, que llegamos el domingo 4. Bueno, el otro recuerdo que tengo de llegar a lo que era el aeropuerto de Malvinas es que ese día se celebró lo que era la primer misa, que fue hecha por digamos, el capellán que iba del ejército y con los soldados que habíamos estado, que concurrimos ahí, digamos, ¿no? O sea que el conflicto te tomó por sorpresa, digamos, ¿o no? Absolutamente, nosotros no teníamos ni más pálida idea de ese tema. El tema Malvinas es un tema que está presente desde siempre, que todos nosotros nos hemos de alguna manera criado con la sensación de que hay ahí una invasión de Inglaterra, que no le corresponde, que es un territorio nuestro, pero no estaba en los planes de nadie pensar que iba a ocurrir eso, menos de nosotros. Ustedes piensen además que en ese momento el nivel de información nuestra era como muy básico, ¿no? Por supuesto que eso en cada uno de nosotros operó con nuestra idea de, bueno, de una gesta patriótica que tenía sentido, pero que bueno, que no estaba planificado ni mucho menos, ¿no? Corta ahí que se te quedan sin pila. Corta, porque se te Grabando. quedó. Bueno. Entrevista a Claudio, toma 2. Bueno, o sea que vos ingresaste a hacer la colimba pensando que iba a ser un año, como dijiste, un año perdido, ¿no? Ni se te cruzaba por la cabeza participar en un conflicto. No, nada que ver. De hecho, uno nunca plantea esto, pero yo recuerdo el día que salí de mi casa, que me iba a presentar, bueno, era la madrugada, tenía que tomar el ómnibus, yo vivía en un cativo y tenía que presentarme acá en Córdoba, y mi mamá me acompaña hasta la puerta y en realidad se larga a llorar, producto que me iba. Y yo, un comentario que le digo, bueno, tranquilízate, me voy a la colimba no es la guerra. Había una película muy famosa, en esa época de la dictadura hubo muchas películas que tenían un contenido bastante particular, y había una película que era esto, La colimba no es la guerra, que era con Carlitos Balá, creo que, no me acuerdo quién otro, y era una frase. Y yo le dije eso, no te preocupes, la colimba no es la guerra. Después le escribí, si eso no es la guerra, ¿qué es lo que era? Verdurita. Pero bueno, no tenía idea que iba a pasar eso.
O sea, cuando vos te enterás que vas a Malvinas, ¿le podés avisar a tu familia? No de manera directa porque yo no pude avisarle en ese momento que iba porque primero que no había medio de comunicación. Ustedes piensen que la única forma de comunicación que nosotros teníamos en ese caso, estando yo a miles de kilómetros, más de 3.000 kilómetros de mi casa, era por correspondencia escrita, ¿sí? Quienes, por ejemplo, le tocaba el servicio militar en algún lugar más cercano a tu casa, después del periodo de instrucción, que es el primer mes, vos empezar a tener algunas salidas o tenés días francos que se llaman, y ahí te puede visitar la familia o vos vas por un día a tu casa si es cerca. En mi caso, no existió nunca esa posibilidad. Entonces la forma de comunicarnos era por carta. Nunca valoré tanto recibir cartas como en ese momento. De hecho, las conservo todavía. Que bueno, era la desesperación por tener información, pero al momento de esto, de saber que estaba en Barco Malvinas, no hubo una forma directa de comunicarme. Porque a mí me avisaron el sábado, yo sí dejé a gente que era conocida que avisara de alguna manera, pero en realidad mi familia no se enteró que yo fui a Malvinas mientras estuve yo allá, digamos, ¿no? No había una información directa ni le avisaban a la familia que vos ibas. Claro. Recién le pude avisar cuando volví que había Ya, estado. ido Claro, y vuelta, le avisaron. exacto. Claro. ¿Y cuál fue tu experiencia en Malvinas? Cumpliendo tu rol de traductor, ¿no? Claro. Fue, bueno, por un lado, una mezcla de sensaciones. Nosotros en ese momento, cuando, bueno, concretamente te ponían en esa situación de decir que te ibas a trasladar a Malvinas, uno vivía esta situación de, bueno, por un lado, una suerte de, no sé, de orgullo, de planteo de que vas a defender a tu patria, se te cruzaban cosas de ese tipo, con también sensaciones de temor, de incertidumbre absoluta, de no saber si ibas y volvías, digamos, ¿no? Así que eso estuvo digamos, presente en todo ese tiempo. Cuando yo fui, esta experiencia que yo le contaba, yo estando en Malvinas, lo primero que me afectaron era a lo que en ese momento era como el comando a cargo de toda la parte militar. Es decir, en Malvinas existían dos tipos de autoridades. El gobernador que se designó, que era un militar, que era Menéndez, de apellido igual que Menéndez de Córdoba, pero no él, un primo creo que es. Esa era la autoridad política, y después había una autoridad militar que era la que estaba a cargo de lo que era en ese momento el enfrentamiento militar. Pues yo estaba afectado a esa unidad, y esa unidad hacía base en lo que era lo que había sido el cuartel de los ingleses hasta el tal desembarco, digamos, ¿no? Es un lugar, imagínense un lugar como acá, un predio, pero con algunas particularidades, y yo estaba afectado ahí. En ese momento, bueno, tomando temas de eso, estaba en lo que era la sala de operaciones, que era donde se reunían los principales digamos, jefes que estaban a cargo de las distintas unidades para plantear el tema. Recuerdo, ese lugar era como había sido como el casino de los oficiales de los ingleses. Era como un gran living, digamos, para que ustedes se imaginen, como un gran lugar así, un espacio grande, pero como si fuera un living de una casa amplio. En una pared estaba un mapa gigante de Malvinas, que ahí estaban los distintos lugares donde ya un mapa puesto por los militares argentinos, con todos los procesos, dónde iban a estar, cuál era los distintos movimientos que había, digamos, ¿no? Y en los hechos, mi función
no terminó siendo tampoco de traductor, porque lo que nos afectaban escuchar en algunos momentos algún tipo de radio, interferencias sobre radio, o comunicaciones en ese momento por las personas, los kelpers que vivían ahí, que eran personas que ya vivían en Malvinas, entonces sobre la idea de que algunos estuviesen con algún proceso de, no sé, de espía o de atentando contra este tema, había algún tipo de seguimiento de eso o de escucha sobre las radios de onda corta, onda larga, ese tipo de cosas. Pero mi tarea era esa, después terminé afectado ahí a ese espacio que era atender cuando ocurrían algunos reuniones o espacios de ese tipo. Esa fue mi experiencia. Después supe que ese lugar, que cuando yo regresé, ese lugar fue durante el conflicto fue bombardeado. De hecho, desapareció ese lugar. Pero eso me enteré después, digamos, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue el trato entre vos y tus superiores y entre vos y tus pares, digamos? Digamos, el trato está hecho de distintos... A ver, la propia situación de la colimba, el trato es un trato inhumano para mí. ¿Qué ocurre? Siempre lo viví de esa manera. Hay una cosa así de llevarte a condiciones básicas de sobrevivencia que te afectan. Cuando uno lo mira en perspectiva, realmente yo guardo para mí rechazo de todas esas cosas, ¿no? Entiendo que mucha gente es una experiencia, pero digamos, el comer y dormir se convierte casi en dos condiciones básicas para lo cual hace cualquier cosa. Eso es, o eso fue la experiencia. Y eso está basado en maltrato, en cualquier cosa. Te levantás a la mañana, o sea, a la mañana no te levantas diciendo levántense, digamos. Venía alguien y empezaba a gritar, te tenía que parar y te empezaba a hacer tirar de cuerpo a tierra, sacado. Bueno, eso fue toda mi experiencia, porque después yo volví, continuó en mi servicio militar, me pude una baja anticipada en agosto, pero tuve esos 6 meses haciendo la colimba, y es una situación absolutamente basada en condiciones de malos tratos, de la autoridad por la autoridad misma y impuesta a partir de la fuerza, del maltrato, del golpe. Tiene una posibilidad de encuentro con gente muy diversa, y eso en sí mismo me parece que la colimba genera algún tipo de experiencias, de condiciones de vivencia y de igualación con una cantidad de gente que provienen de distintos lugares y planteos. Pero la experiencia es esa, digamos, ¿no? Yo tuve posibilidades de hacer experiencias distintas. De hecho, el año pasado me pasó algo particular, después de casi 40 años, o 38 años creo después. El año pasado se conectó conmigo alguien que fue uno de un sargento primero, que en ese momento yo estaba a cargo mío, porque yo, donde la colimba estaba afectado a tareas de oficina. Y nada, yo sé que me volví a conectar, me ubicó y me llamó porque un teniente coronel que estuvo en Malvinas conmigo quería hablarme, quien era el jefe en ese momento del grupo de artillería y que fue el que decidió traerme cuando volvimos antes. Bueno, pero digo, eso me permitió en ese momento a mí tener a alguien con un nivel de racionalidad distinta, que tuve un trato mucho más humano del que tuvieron muchos de mis compañeros, digamos, ¿no? Y respecto a Malvinas, o durante Malvinas,
Mi experiencia también es muy particular. Yo estaba afectado en un lugar que no estaba al frente, pero sí tengo referencia de compañeros que estuvieron en otras situaciones y cuyo trato fue muy malo, digamos, ¿no? Y bajo condiciones absolutamente inhumanas también. Pero bueno, me parece que ese es un poco el esquema que se naturalizaba en esa situación. Después tiene que ver con las condiciones que fuimos o que nos plantearon ir a Malvinas, ¿no? En mi caso, yo creo que fue un absoluto desacierto en las condiciones planteadas, digamos. Creo que era sobre la base, supongo, quiero creer, dar ese hándicap de que fue sobre la base de que nunca supusieron que se iba a proceder el conflicto, que el desembarco, digamos que la toma de Malvinas iba a permitir después un esquema de negociación, porque si no, no había forma de plantear que un ejército hecho de soldados de 18 años pudiésemos enfrentar y tener éxito con un ejército profesional, digamos, ¿no? Vale como en mi caso, digamos, como anécdota, es que cuando la instrucción que yo tuve del punto de vista militar estaba más basado en que te hacían desfilar que en instrucción militar propiamente dicha. Tiramos con armas alguna poca vez durante la instrucción, que tuvimos con práctica de tiro, habrán sido 2 veces en ese primer mes, pero cuando a mí me tocó ir a Malvinas, a mí cuando me llevan, me dan la nueva ropa, qué sé yo, en realidad me dan una pistola. Yo la pistola no la había agarrado nunca, como iba en una tarea que no era en el frente de batalla, a mí me asignaron una pistola. Y me dieron 2 cargadores de bala, de 7 balas, y 7 balas sueltas en el bolsillo. Y yo nunca había tirado con una pistola, no tenía ni idea, no sabía qué plantear. Así que, desde ese punto de vista, si el por trato es en qué condiciones nos enviaron, es absolutamente mirado, es una locura. Después está el trato durante situación, y yo creo que ahí hay, bueno, la posibilidad el esquema general era un trato basado en la autoridad y en el esquema de la fuerza, digamos. Después tenía la posibilidad, sí, de encontrar gente con otro criterio, con otra racionalidad, y uno, bueno, en ese esquema aprendía a sobrevivir de otras maneras, digamos, ¿no? Me nombraste la idea de la defensa de la patria en un momento, aunque no con mucho énfasis. Pero ¿cómo evolucionó esa idea, digamos, desde la colimba a la participación en la guerra a la vuelta de la colimba? ¿Se fue empeorando? No, yo el concepto de defensa de la patria me parece que es fuerte, que está vigente, y yo sigo creyendo en eso, sigo creyendo que Malvinas es Argentina y que hay una invasión que no corresponde y que es una invasión imperial basada también en criterios absolutamente desacertados. Ahora, cómo hacer para recuperar eso y qué significa eso desde la evaluación, me parece que, bueno, que pasa por otros temas. Yo dudo de que en ese momento digamos, el gobierno de la dictadura lo movilizara un sentido de patria para recuperar Malvinas. Me parece que fue más un esquema basado en una causa que tiene mucho arraigo en todos nosotros. En ese momento también, siempre lo tuvo. Nosotros fuimos de alguna manera educados, planteados con conceptos que están basados en esta idea de que hay ahí una usurpación que no corresponde. Entonces me parece que sobre esa causa se montaron para plantear, pero no creo que los movilizara un sentido de patria. Y en nosotros, o en mí en particular, en ese momento yo tenía esa sensación.
finalmente nosotros nos decían que teníamos la suerte, el privilegio de ir a defender la patria y que éramos héroes. Bueno, con 18 años si te proponen ser héroes, vos la imagen que tenés son de los dibujitos, o sea que te gusta, no es que es nada, digamos, y más con esa carga emotiva. Ahora, en los hechos también está lo otro, digamos, que está presente esta idea de, bueno, cuál es el costo que tiene eso, digamos, ¿no? Porque ahí la patria pasa también por otras cosas, y al menos yo entendí después que patria tiene que ver con otras cosas también, con hacer una sociedad más igualitaria, más integrada. Me parece que esas son cosas que tienen que ver también con la patria y no necesariamente con un tema que sume a eso desde el punto de vista más de un nombre o de un tema, ¿no? Claro. ¿Y cuándo te enteraste que regresas? Creo que ya me lo nombraste una vez. ¿Cuándo te enteraste que regresabas al continente? O sea, cuando estabas en Malvinas. Estando en Malvinas y antes de que se entre en combate directo, había habido primero algunas acciones mientras yo estaba allá, había habido un desembarco en las Islas Sandwich de parte de los ingleses, había habido empezó la flota, se decía que venía en ese momento. Para ser totalmente claro, por el lugar que yo estaba ahí, que escuchaba lo que escuchaba en ese espacio que yo les contaba antes, había una convicción de las principales autoridades militares de que los ingleses no venían. Es decir, esa era la convicción absoluta. Y recuerdo que un capitán, que era capitán médico, estando en un momento hablando, me dice, después que terminó esta reunión, que yo hablando, él me dice, no, ojalá que no venga, porque si viene es una masacre. Y era eso, porque era un espacio si vos lo mirás militarmente, vos estabas en un espacio donde te podían entrar por cualquier lado. El despliegue que hubo ahí no tenía ninguna característica. De hecho, uno de los primeros desembarcos que hay es en un lugar donde había la defensa, eran 14 soldados y desembarcaron 5.000 en una noche ingleses. No tenía proporción. Pero yo decía, estando allá y habiendo esto, lo que cambió, como siguieron llevando más soldados y más agrupaciones militares, en un momento dado había 2 generales del mismo rango y tiene que quedar uno a cargo de la autoridad militar. En ese momento yo estaba afectado en este grupo que estaba el teniente coronel, que era el jefe de mi grupo, estaba afectado a ese comando, que en ese momento era un general, era general de división, que era el que correspondía a toda la Patagonia, y va otro general con base en Mar del Plata, y entonces cambia lo que era digamos, el comando superior de eso. Entonces esa autoridad militar vuelve con su grupo, y lo que me ocurre a mí es que este teniente coronel, que yo estaba ahí, me dice, vos te volvés conmigo. Y nada, por eso, digamos, volví en un avión, un Fokker, también sin asiento, era un avión muy chiquito, que volvíamos un grupo de 6 o 7 personas, y un matrimonio de Kelpers, un matrimonio joven que estaba la mujer enferma, y un nene. Eso es lo que volvimos. Pero volví por eso, digamos, porque me tocó eso. Claro. Conmigo, yo tuve una experiencia que fue que en la secundaria, mi mejor amigo de la secundaria, de Oncativo, nos tocó el mismo día de presentarnos el servicio militar, y nos tocó por alguna casualidad estar juntos en Sarmiento, y él también fue a Malvinas, y él quedó durante todo el conflicto allá. Bueno, digamos, esa experiencia, digamos, bueno, para mí también fue muy fuerte desde el punto de vista de
de los afectos y de lo que te pasa en esa situación, ¿no? ¿Él combatió? Él estuvo, sí, un caso muy, muy particular, con una historia muy particular, porque él el primer ataque que ocurre de aviones, a él justo lo habían enviado a buscar una radio en un mangrullo, y cuando se sube ocurre el ataque, y de hecho iba sin casco y alguien le dijo que se pusiera el casco, y cuando sube arriba siente un golpe en la cabeza y fue una bala que le pega en el casco y lo salva. Y a raíz de eso lo que hacen es una especie de acto, digamos, le entregan el casco y lo mandan en ese momento, lo que se llamaba la Casa de la Paz, que era que todos los soldados que estaban digamos, en combate, al frente, en trinchera, un día a la semana podían volver a ese lugar donde se podían, al principio, antes de entrar en combate, podían descansar, bañarse, ese tipo de cosas. Y él finalmente quedó ahí. Pero él estuvo y volvió después de junio, digamos, ¿no? Como prisionero. ¿Algún conocido más participó en la guerra? ¿O solo él? No, no, participó también chicos que yo conocía de ahí, de donde soy, de Oncativo, sí, de Oliva, que eran conocidos míos, compañeros, amigos de la secundaria, digamos, o de estar compartiendo espacio, y sí también participaron. Ellos, no tuve gente, amiga conocida directa que muriese en Malvinas, no, en eso no tuve. Sí tengo compañeros que estuvieron y que estuvieron en combate. ¿Cómo fue la experiencia de esa gente? ¿Qué relatos recuerdas de esos compañeros tuyos? Hay muchos relatos, digamos, incluso con algunos que nunca pudimos hablar, en realidad nunca pudieron contar en detalle, digamos, cosas que vivieron. Pero hay de todo, digamos, hay muchos relatos. Bueno, muchos se conocen, están planteados, son esas experiencias. Hay de todo tipo, digamos, pero mis amigos, por ejemplo, hasta el día de hoy no puede dormir con la luz apagada. ¿Y eso trascendía mientras vos estuviste haciendo el resto de la colimba o son cosas que te enteraste? No. Contalo. No, esto nunca, estando allá ni estando en la Colima posteriormente, no ocurrió, no. Pasaron muchos años después para que se dijesen o se salieran estas cosas, digamos, ¿no? Hubo mucho ocultamiento de todo este tema. Y la vuelta operó para mí en esta cosa de la indignación social, digamos, de sentirse. Yo creo que en un punto la sociedad primero llenó la plaza para alentar y después se sintió también estafado, pero la reacción fue negando todo y no queriendo saber de esto, digamos, ¿no? Yo creo que durante muchos años fuimos invisibilizados, digamos, ¿no? Sobre todo estas experiencias más fuertes. Y de hecho, si uno se pone a ver qué tipo de atención tuvieron quienes estuvieron en combate, los chicos, a la vuelta fue toda una lucha eso, digamos, ¿no?
muchos en realidad tomaron decisiones sobre sus propias vidas afectados por eso, imposible de superar, digamos, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue tu regreso? O sea, ¿cómo te recibieron cuando volviste del servicio militar ya a tu hogar? Volver fue todo re bueno, digamos, para mí, porque después 7, casi, no lo tengo contado, fue el 18 de agosto del 63 me dieron de baja. Yo no había vuelto nunca, o sea, tuve casi esos 7 meses sin ver a nadie de mi familia. No, la vuelta desde ese punto de vista, de los afectos, de las relaciones más directas, fue por supuesto muy bueno, digamos, ¿no? Con muchísima contención, los afectos más directos te contienen. Ahora, desde el punto de vista social, yo creo que no hubo este recibimiento, digamos, ¿no? Yo creo que pasaron muchos años. Hoy en Oncativo, por ejemplo, existen 2 monumentos que están nuestros nombres, de los que estuvimos ahí, que son varios chicos. Pero un monumento tiene 3 años y el otro debe tener 10. Los otros años no hubo, me parece que hubo un proceso para madurar. Y en ese momento, cuando volvimos, bueno, de nuevo, a la incertidumbre de la vuelta, de un año de colimba, bueno, nos habían dicho, sí, que por el hecho de estar en Malvinas íbamos a tener alguna contención, algún tipo de apoyo, algunos de tipo laboral, sí, por ejemplo, algunas empresas estatales ingresaron algunos ex soldados. En mi caso, lo que tuvimos es la posibilidad en ese momento en la universidad había examen de ingreso, que recién se terminó en el 84, digamos, con la vuelta a la democracia. Cuando yo volví en el 82 existía el examen de ingreso y en el 83 también. Lo que nos permitieron a nosotros que volvimos ahí es una fecha especial de examen de ingreso que ocurrió en octubre del 82 y a los que ingresábamos, bueno, teníamos que esperar hasta el año siguiente que empezaran las clases para poder, pero tenías que rendir un examen y aprobarlo como eran los exámenes en ese momento de ingreso. Cosas que ocurrieron, bueno, tuvimos en ese momento cuando se hizo ese examen especial, en ese momento existían instituciones que preparaban para los exámenes de ingreso, instituciones privadas. Bueno, una de esas nos dio una posibilidad de preparación gratis, digamos, nos ayudó. Pero bueno, después fue, nada, era una cosa así muy particular. Y mi experiencia personal, yo nunca me sumé a ningún espacio más vinculado a excombatiente, porque en realidad cuando cuando vine después de la colimba, en realidad casi 20 días después me vine a Córdoba para poder hacer ese examen de ingreso y recuerdo que hubo una tarde que había una especie de acto, movilización frente a la catedral por el tema Malvinas. Y yo fui, esta fue mi primera experiencia, y la verdad lo que me pasó en eso fue una experiencia que me generó mucho rechazo. Porque, bueno, por esto que yo contaba antes, tenía y tengo una opinión crítica sobre lo que nos pasó, y en ese momento cuando fui vi que era como una cuestión donde estaba muy manejado por militares, con una cosa así muy fuerte
de vamos a volver, vamos a dar la sangre, vamos a recuperar. Y yo decía, no tiene sentido eso para mí, digamos, ¿no? Y era una cosa así muy de este sentimiento de patria que hablábamos antes, para mí desviado, digamos, ¿no? De confusión de qué es lo que significa defender la patria. Y por lo tanto no me causó más un rechazo eso, y entonces nunca me vinculé. Y por otro lado, digo, en ese momento, bueno, yo ingresé a la vida universitaria y me sentí más convocado por lo que en ese momento era la recuperación de la democracia, y yo sin haber tenido ninguna experiencia política de ningún tipo, para mí fue eso lo que me convocó, y un fuerte sentimiento antimilitar, digamos, ¿no? Y yo sentía que en ese momento la causa Malvinas siguió siendo una causa de los militares, mal apropiada, digamos, ¿no? Pero fue eso, digamos, era esa cuestión basada más en el militarismo que en el hecho del significado de Malvinas como expresión de patria, o de lo que significa una causa justa. Me parece que ahí, bueno, se cruzó por eso, digamos, ¿no? Claro, y eso te alejó de las organizaciones de veteranos. ¿Y cuándo fue la primera vez que, cómo decirlo, que contaste tu relato de Malvinas? No, hace poco. Porque no la negación, sino el hecho de que yo siempre consideré, por mi experiencia, que no era justo que yo me considerara excombatiente o héroe, pensando en mis compañeros, en soldados que realmente habían estado en situaciones límite o que habían muerto. A mí no me daba para plantearlo desde ese lugar. Y de hecho tengo mucho respeto por eso, digamos, ¿no? Bueno, lo mío fue una experiencia distinta, pero contar y asumirme como pasaba por ese lado también, por no creer que yo podía asumir eso desde el punto de vista de lo que habían vivido otros. Pregunta, más allá, contesté la memoria después, más allá de los círculos de veteranos, ¿vos sentís algún tipo de contención sobre tu historia y contar tu historia y relacionarte con este amigo que fue a la guerra, fuera del círculo formal de asociaciones de veteranos, te vinculás con otros veteranos y encontrás contención ahí? No, yo no tuve esa experiencia No, la contención ocurrió por otro lado y por otras cosas y por otros desarrollos que pude hacer en mi vida, digamos, ¿no? Sí tengo relación, tengo contacto, pero, a ver, hace 2 años ahora con el famoso grupo de WhatsApp, para todos en grupo de WhatsApp, entonces una persona que vive ahí cerquita de un cativo, que tuvimos experiencia de ir a la Colimba juntos, se puso en contacto, me pidió el teléfono a través de mi familia, etc., para sumarme a un grupo que se iban a juntar. Bueno, me sumé, qué sé yo, me pareció, bueno, a los 15 días me fui, porque era un grupo donde estaban además, en ese momento, suboficiales que habían estado haciendo la Colimba, que yo tenía el peor de los recuerdos, y el tema era, la que compartía en el grupo WhatsApp eran reflexiones de nuevo, vamos, la patria, te mandaban todos los días canciones con clarinete para despertar. Yo digo, no sé, era una cosa
no. Era no me engancho con eso, evidentemente no me engancho. Sí creo que hace de varios años para esta parte, creo que ha habido como una revalorización y una puesta en valor de esto. Me ocurrió, siendo mis hijos chiquitos, que me invitaran a la escuela, por ejemplo, a hablar, qué sé yo. Y eso tiene que ver, me parece, con una forma distinta de poner en valor algo, digamos, o de reivindicar. Después están las reivindicaciones más históricas de los excombatientes, que tiene que ver con la atención, con la posibilidad de atención y la contención económica o sanitaria. Me parece que ahí hay distintas situaciones. Pero bueno, pasaron muchos años después hasta que hubo un reconocimiento, por ejemplo, de una pensión. Bueno, me parece que son cosas que han ido y vuelto, digamos, en todo este tiempo, ¿no? Igual dijiste hace un rato que tuviste contacto con un superior tuyo. Imagino que eso habrá sido por internet también. No, fue telefónico porque me ubicó. Él no fue digamos, era el superior que yo tuve a cargo cuando estaba en la Colimba. Sí fue un contacto telefónico porque él sigue viviendo en Sarmiento después de tantos años, pero era porque él quería si le podía, su preocupación era si le podía dar el teléfono a este teniente coronel que fue el que volvió, que fue el que con el cual yo volví, digamos, ¿no? Esta es una persona ahora muy grande, también, que es muy particular porque él fue uno de los voceros en uno de los levantamientos de Seineldin, de los levantamientos de los Cara Pintada. Este teniente coronel, hoy yo le digo teniente coronel, pero fue teniente coronel hace un montón de años, después se retiró con otro grado. Hoy es una persona muy grande, está con prisión domiciliaria, está en su casa. Y él, bueno, evidentemente debe ser que está conectado con esto de su recuerdo, digamos, no sé, que lo movilizó, pero bueno, quería hablar y se acordaba de la experiencia y que yo me volví con él, digamos. Y para mí eso también, con todas estas connotaciones que tiene el tema, también es muy fuerte, porque hay rasgos de humanidad en todos los lugares, digamos, ¿no? Yo no viví la experiencia en otra situación que no sea esa. Y la verdad que yo, de alguna forma, estoy agradecido con el hecho de lo que ocurrió hacia mí como persona. Disculpa, Claudio, ¿vos crees que la decisión de él de hacerte volver, vos te podrías haber quedado, que ocurre exclusivamente por la decisión de él de hacerte volver, y en tal caso, ¿por qué crees que tomó esa decisión? No sé por qué tomó la decisión de que vuelva con él. Supongo que porque estaba ahí y me conocía, Éramos un grupo, yo estaba solo, digamos, en realidad, desde el punto de vista de que había ido solo desde mi grupo y no estaba en términos de, no estaba afectado a ningún ni grupo ni responsable mayor que no sé qué hubiese ocurrido, cómo tendría que haber ocurrido si en el hipotético caso me hubiese quedado, me hubiesen afectado algo, no tengo idea. Supongo que fue eso. No tengo otra explicación de por qué. Pero bueno, supongo que con algún criterio de responsabilidad, él se habrá sentido que era responsable por mí. Y por eso lo hizo. Claudio, ¿qué sentiste cuando te enteraste que bombardearon la sala de operaciones donde estabas, o tenía una cotidianidad? No, eso me lo contaron después del grupo de artillería donde yo estaba. Estuve yo, esto que yo les contaba, yo de manera individual me movilizaron el sábado y había otro grupo de 6 soldados con un
dos subtenientes y creo que era sargento, que ellos fueron movilizados. En ese grupo de 6 estaba mi mejor amigo que les decía antes, o sea, mucha puntería. Pero ese suboficial fue el que me contó al regreso, él volvió después, digamos, cuando fue el proceso como prisionero, y él me comentó a la vuelta, un día que me fue a ver, me dijo, yo a usted lo fui a buscar entre los escombros porque el lugar donde estaba fue bombardeado y yo pensé que usted no estaba más. Bueno, eso fue por eso me enteré del tema, digamos. Yo en ese lugar yo dormía no dormía en cama, nada, dormía en una bolsa en un lugar que era como no era una habitación, era como una cocina. Pero nada. Eso fue, así me enteré, digamos, que había sido bombardeado. Como fue bombardeada también toda la pista de aterrizaje, bueno, fue destruida varias cosas, que era parte de la forma en cómo plantearon el conflicto los ingleses, ¿no? A 40 años de la guerra, ¿qué significa para vos el 2 de abril? Significan distintas cosas, digamos, porque bueno, parte de lo que les comentaba recién es que a lo largo de todo este tiempo fui interpretando y sintiendo cosas distintas. Y creo que hoy, a 40 años, yo tengo todas esas sensaciones, sigo creyendo que fue una acción delirante de un grupo de militares asesinos que tomaron una decisión absolutamente que es una locura. Sí pienso que Malvinas es una causa nacional que nos corresponde como país, que es la expresión de una invasión de un imperio injustificada, que es necesario integrarla en nuestro país, y que creo que Malvinas, o mejor dicho, la gesta de Malvinas del 82, a 40 años creo que merece ser reivindicada por varias cosas, entre otras porque creo que fue uno de los motivos que permitió salir de la dictadura al país, porque generó un sentimiento antimilitar que me parece que aceleró todo un proceso muy fuerte, y creo que si hay algo que hoy, a 40 años, reivindicamos, y ojalá lo sostengamos como país de reivindicación de la democracia, fue esta idea del nunca más los militares, y creo que en eso tiene mucho que ver la causa Malvinas. Y creo que sigue siendo también el ejemplo de entrega de muchísima gente, de lo que significa poner, en eso sí, el cuerpo con todo por un tema que creo que necesita ser recordado, reflexionado, no para que vuelva a ocurrir en esos términos, sino para que sea puesto en dimensión y en valoración como parte de nuestra historia, pero también de nuestro presente, digamos, ¿no? Y fundamentalmente me parece que también a 40 años recordar eso significa también tener memoria, que creo que es parte de lo que necesitamos como sociedad, ¿no? No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Bueno, yo te iba a preguntar eso porque habías hecho un balance de qué implicaba la guerra para la vuelta a la democracia, y dijiste perfecto. Ese testimonio no lo teníamos. O sea, esa lectura no estaba en todos los otros entrevistados que tuvimos, y me parece re valioso.
Sí, yo creo que ese creo que tiene un valor ahí muy fuerte desde ese punto de vista, de lo que permitió. Sin duda que después para construir el tema de la valoración de la democracia y el tema del nunca más, el laburo de los organismos de derechos humanos es fundamental, es básico, es esencial, digamos. Pero a mí me parece que justamente por esos primeros años de quedar vinculado al tema militar, el hecho de Malvinas desde este punto de vista también perdió ese criterio o fue arrastrado por esa sensación de formar parte de una expresión militar. Y creo que toda esta otra parte, la vivencia de la gran mayoría de los que movilizaron, de los que murieron, tiene que ver con otra cosa, digamos, ¿no? Y me parece que eso fue muy, muy importante. Y si uno mira los hechos, fue lo que se desencadenó rápidamente, que desde junio del 82, muy poquitos meses después, se convocara la multisectorial, empezaron a aparecer o se retomara el tema de las movilizaciones y rápidamente hubiese un planteo de salida a la dictadura, ¿no? Creo que eso es un proceso que tenía 7 años que de otra manera a mí me parece que hubiese sido mucho más difícil o condicionada, que es lo que pasó en el resto de los países de América Latina, digamos, ¿no? Que la salida fue mucho más condicionada por los propios militares. Creo que acá esa situación provocó una fuerte impronta antimilitar, antidictadura, digamos. Entonces, ¿la colimba no es la guerra? Sí, así le escribí a mi vieja. Si la colimba no, está escrito en una carta. Si la colimba no es la guerra, ¿qué es esto? Verdurita. Pero bueno, era eso. ¿Está? Bueno, gracias. Perfecto, Claudio. Me hicieron